Los 10 narcisistas perversos más letales de la historia. Narcisistas perversos, anatomía de la destrucción. La noción de narcisismo perverso es un término que proviene de la psicología y psiquiatría y se refiere a un tipo de personalidad narcisista que es manipuladora, carente de empatía y que utiliza a otros para sus propios fines. No es un término técnico estrictamente definido, pero se usa a menudo en contextos populares para describir a individuos históricos o contemporáneos que han mostrado comportamientos considerados como crueles, egocéntricos y manipuladores. Hoy develaremos la escalofriante lista de las 10 figuras que por su conducta y personalidad han sido descritas como los más crueles y dañinos narcisistas perversos de la historia. Estos personajes, aunque son recordados por sus logros o influencia, también son criticados por su comportamiento cruel y destructivo, a menudo motivado por un deseo desmedido de poder y control. Basándonos en el siniestro accionar de estos personajes reales, intentaremos identificar sus métodos de manipulación y ataques emocionales para que podamos evitar ser víctimas de estos mecanismos en nuestras propias vidas. Los especialistas en narcisismo perverso han identificado varios mecanismos de manipulación que estos individuos utilizan para someter a sus víctimas. Entre ellos destacan el gaslighting, que distorsiona la percepción de la realidad, la proyección, donde el narcisista atribuye sus propios defectos a los demás, y la triangulación, que crea conflictos entre personas para mantener el control. También recurren al encantamiento inicial, donde seducen con carisma solo para luego revelar su verdadera naturaleza, y el desgaste emocional, que mina la autoestima de la víctima hasta dejarla vulnerable y sumisa. Pero entonces, ¿qué aspectos de la vida cotidiana, comunes a todos nosotros, pueden convertirse en herramientas de terror en manos de los más perversos narcisistas? ¿Qué detalles pasaron por alto las miles y millones de víctimas de estos verdaderos monstruos de perversidad incorregible? ¿Cómo podemos aprender a detectarlos no ya por sus engañadoras palabras y modos, sino por sus calculadas acciones tendientes a provocar el mal en propio beneficio? En este programa, a medida que vayamos develando los nombres de los 10 narcisistas perversos más espeluznantes, exploraremos 10 facetas cruciales de la vida que, en estos líderes, se convirtieron en los motores de sus destructivas acciones. A través de estos 10 aspectos, descubriremos cómo estos narcisistas perversos se moldearon y corrompieron, para luego moldear y corromper a los demás, y finalmente, cómo destruyeron no solo a sus enemigos, sino a sus propias naciones. Únete a nosotros en este viaje a las profundidades de la mente de los más infames narcisistas de la historia. Una recopilación de las más increíbles historias de poder y caída, de tragedia humana escrita en sangre y sufrimiento. Quédate hasta el final y atrévete a descubrir el nombre del mayor narcisista perverso que haya pisado alguna vez la faz de la tierra. Infancia y formación temprana. La infancia y la formación temprana conforman el primer vistazo al molde que da forma a un tirano. Desde los traumas hasta los privilegios, la infancia de estos personajes sienta las bases de un narcisismo extremo. Adolf Hitler fue el terrible dictador alemán que lideró el Tercer Reich y fue responsable del Holocausto, demostrando una falta total de empatía y un deseo de dominio absoluto. Pero este hombre que evoca el horror de una época marcada por la muerte y la destrucción no surgió de la nada. La infancia y formación temprana del líder nazi son el primer vistazo al molde que da forma a un tirano. Desde sus primeros años, se pueden entrever los traumas y privilegios que sientan las bases de un narcisismo extremo, el cual más tarde se traduciría en una búsqueda implacable de poder y dominación. Infancia y formación temprana de Adolf Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña localidad fronteriza entre Austria y Alemania. Hijo de Alois Hitler, un funcionario de aduanas estricto y autoritario, y Clara Polzl, una mujer devota y sumisa, Hitler creció en un hogar marcado por la disciplina férrea y el temor constante hacia su padre.
Alois, que había cambiado su apellido de Schicklgruber a Hitler años antes del nacimiento de Adolf, era un hombre rígido y distante que esperaba que su hijo siguiera sus pasos en la burocracia estatal. Desde temprana edad, Hitler mostró signos de rebeldía y aversión hacia la autoridad, una actitud que sería exacerbada por la conflictiva relación con su padre. Alois, un hombre que ejercía un control tiránico sobre su familia, imponía severos castigos a su hijo, quien respondía con creciente hostilidad. Este ambiente tóxico forjó en Hitler una desconfianza profunda hacia la figura paterna y, por extensión, hacia cualquier forma de autoridad que no fuera la suya. En contraste, su madre Clara lo adoraba y protegía de los abusos de Alois, creando en Adolf un sentido de superioridad y un ego inflado, que sería un pilar de su personalidad narcisista. Este doble vínculo, un padre represivo y una madre indulgente, fue crucial en la formación del carácter de Hitler. La necesidad de escapar de la dominación de su padre y la sensación de ser especial y destinado a algo grande, fomentada por su madre, sembraron las semillas de su complejo de superioridad. Sin embargo, los traumas no fueron los únicos elementos que moldearon al joven Hitler. También disfrutó de ciertos privilegios que alimentaron su sentido de singularidad. Durante su juventud en Linz, Adolf fue un estudiante mediocre, aunque dotado para las artes. Su fracaso en la escuela y la negativa a adaptarse al sistema educativo convencional lo llevaron a desarrollar un desprecio hacia cualquier estructura que no se alineara con sus propias ambiciones. Este rechazo culminó en su sueño frustrado de convertirse en artista. En 1907 y 1908, fue rechazado en 2 ocasiones por la Academia de Bellas Artes de Viena, lo que supuso un golpe devastador para su autoestima, pero también encendió una rabia interna que más tarde canalizaría hacia sus ideas políticas. Viena, la ciudad en la que Hitler residió después del rechazo académico, desempeñó un papel crucial en su formación ideológica. Aquí, viviendo en la pobreza y sumido en la soledad, comenzó a desarrollar su visión del mundo, impregnada de antisemitismo, nacionalismo y desprecio hacia las instituciones que lo habían marginado. Las ideas radicales y racistas que absorbió en la Viena de principios del siglo XX fueron el alimento intelectual que, junto con los traumas de su infancia, formaron la base de su narcisismo extremo y su odio feroz. Así, la infancia y formación temprana de Adolf Hitler no solo nos revelan los orígenes de su odio y su ambición, sino también cómo los traumas y privilegios, combinados, forjaron el carácter de uno de los tiranos más destructivos de la historia. El joven que se sentía despreciado por la sociedad y rechazado por las instituciones que aspiraba a conquistar, se convirtió en el hombre que buscó venganza a través del poder absoluto, dejando una marca indeleble de horror en la humanidad. Relaciones familiares. El vínculo familiar, en lugar de ser fuente de amor y apoyo, se convierte en un caldo de cultivo para el control, la manipulación y el desprecio. Joseph Stalin fue el líder de la Unión Soviética conocido por su régimen totalitario, purgas políticas y represión extrema de opositores. Este implacable personaje dejó una marca indeleble en la historia del siglo XX, gobernando con un puño de hierro y sumergiendo a su nación en un régimen de terror. Pero, ¿qué fue lo que modeló a este hombre, capaz de llevar a cabo purgas sangrientas y de ejercer un control absoluto sobre millones de vidas? Para entender la mente de Stalin, es esencial explorar las relaciones familiares que marcaron su vida. En lugar de ser una fuente de amor y apoyo, estas relaciones se convirtieron en un caldo de cultivo para el control, la manipulación y el desprecio, reflejando las dinámicas que más tarde aplicaría a la sociedad soviética en su conjunto. Relaciones familiares de Joseph Stalin. Nacido como Josip Vissarionovich Zugashvili, el 18 de diciembre de 1878 en Gori, una pequeña ciudad en Georgia, Stalin creció en un entorno familiar marcado por la pobreza y la violencia. Su padre,
Vissarion Saakashvili era un zapatero alcohólico, conocido por su temperamento violento. A menudo golpeaba a su hijo y a su esposa, Ekaterina, creando un ambiente de temor constante en el hogar. Esta brutalidad paterna dejó una huella indeleble en el joven Iosif, quien aprendió desde muy pequeño que la violencia y la intimidación eran medios efectivos para ejercer control. Por otro lado, su madre fue una figura dominante en la vida de Stalin. A pesar de su devoción religiosa y de sus esfuerzos por brindarle una mejor vida, era igualmente autoritaria. Soñaba con que su hijo se convirtiera en sacerdote, una aspiración que llevó a Stalin a ingresar en el seminario ortodoxo de Tiflis en contra de sus propios deseos. La relación con su madre era ambivalente. Por un lado, Stalin sentía un profundo afecto por ella, por otro, resentía su control y sus expectativas que chocaban con sus inclinaciones revolucionarias. El seminario, lejos de ser un refugio espiritual, se convirtió para Stalin en un lugar de rebelión. Allí, desarrolló un desprecio profundo hacia la religión y hacia la autoridad en general. Fue en este entorno donde se gestó su personalidad manipuladora, al aprender a ocultar sus verdaderas intenciones y a utilizar las relaciones con los demás en su propio beneficio. Esta habilidad para maniobrar en las relaciones personales sería una característica definitoria de su liderazgo más tarde en la vida. Con el paso del tiempo, Stalin replicó en su vida adulta las dinámicas familiares que experimentó en su niñez, ahora desde una posición de poder absoluto. Su primer matrimonio con Ekaterina Svanice, una mujer a la que amaba profundamente, fue breve. Ella murió de tifus en 1907, dejando a Stalin emocionalmente devastado. Su famosa declaración tras su muerte, "Con ella murió mi último sentimiento de humanidad", refleja cómo esta pérdida contribuyó a endurecer aún más su carácter. Su segundo matrimonio con Nadezhda Agiluyeva fue igualmente turbulento. Aunque Nadezhda fue inicialmente una ferviente seguidora del partido y de Stalin, su relación se deterioró rápidamente debido a la paranoia, el control obsesivo y los celos de Stalin. El ambiente opresivo en su hogar, junto con las presiones políticas, llevó a Nadezhda a suicidarse en 1932. Esta tragedia, lejos de humanizar a Stalin, lo sumió aún más en la desconfianza y la crueldad, aspectos que pronto se reflejarían en su trato con sus colaboradores y en las purgas que llevaría a cabo en los años siguientes. En su rol de padre, Stalin no fue diferente. Aunque mostraba afecto en ocasiones, sus hijos vivieron bajo su sombra, sometidos a sus demandas y a su voluntad. El destino de Jacob, su hijo mayor, fue trágico. Capturado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin se negó a intercambiarlo por un prisionero alemán, mostrando una frialdad implacable incluso hacia su propia sangre. Las relaciones familiares de Stalin, basadas en el control y la manipulación, en lugar de en el amor y el apoyo, proporcionaron un espejo de las políticas que implementaría como líder. En su vida personal, como en su liderazgo, Stalin veía a las personas no como seres humanos a quienes amar o respetar, sino como peones en un juego más grande, donde el poder y el control eran los únicos objetivos. Este enfoque no solo destruyó a su propia familia, sino que dejó a toda la Unión Soviética bajo un régimen de miedo y represión. Ambición y poder. En estos individuos, la ambición se convierte en una obsesión insaciable por el poder absoluto, sin importar las consecuencias. Benito Mussolini fue el dictador italiano y líder fascista que llevó a Italia a la Segunda Guerra Mundial, gobernando con mano dura y sin tolerancia a la oposición. Benito Mussolini, el hombre que llevó a Italia por el sendero del fascismo, fue una figura cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de dictadura y opresión.
Su ascenso al poder y su régimen se vieron impulsados por una ambición que pronto se transformó en una obsesión insaciable por el control absoluto. Esta obsesión no solo modeló su vida personal, sino que también marcó el destino de una nación, llevando a Italia a una era de totalitarismo, eventualmente a la devastación de la Segunda Guerra Mundial. En la historia de Mussolini, la ambición no conoce límites y el poder se convierte en el fin último, sin importar las consecuencias. Ambición y poder en Benito Mussolini. Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Dobbia di Predappio, una pequeña aldea en la región de Emilia-Romagna, Italia. Hijo de un herrero socialista y una maestra católica devota, Mussolini creció en un hogar donde las ideas políticas radicales y la disciplina estricta coexistían en un tenso equilibrio. Desde joven, Benito mostró una personalidad rebelde e indisciplinada, con una inteligencia afilada que pronto se convirtió en una herramienta para su ambición. La influencia de su padre, Alessandro Mussolini, un ferviente socialista, dejó una huella duradera en su pensamiento político, aunque su camino acabaría siendo diametralmente opuesto. Mussolini inició su carrera política como un socialista, pero su ambición no tardó en llevarlo a desafiar las normas establecidas dentro del movimiento. Su hambre de poder lo impulsó a buscar una plataforma más amplia para su visión, y pronto, la Primera Guerra Mundial le ofreció esa oportunidad. Mientras otros socialistas se oponían al conflicto, Mussolini defendió la intervención italiana, creyendo que la guerra podría forjar una nueva sociedad más fuerte. Este cambio radical en su ideología marcó el comienzo de su ruptura con el socialismo y el nacimiento de su ambición fascista. Tras la guerra, Italia estaba sumida en el caos político y social, y Mussolini vio en este desorden la oportunidad de hacerse con el poder. En 1919, fundó los Fasci Italiani di Combattimento, un movimiento que combinaba el ultranacionalismo, el militarismo y la exaltación del poder personal. Su habilidad para manipular las emociones populares y su carisma innato lo convirtieron en un líder atractivo para muchos italianos desilusionados. La marcha sobre Roma en 1922 fue la culminación de su ascenso meteórico. Con un ejército paramilitar de camisas negras, Mussolini se presentó como el salvador de Italia y bajo la amenaza de una guerra civil, fue nombrado primer ministro por el rey Víctor Manuel III. Una vez en el poder, la ambición de Mussolini no se detuvo. Se autoproclamó Il Duce, el líder supremo, y comenzó a transformar Italia en un estado totalitario. Bajo su régimen, se eliminó cualquier forma de oposición política y se estableció un control absoluto sobre los medios de comunicación, la educación y la cultura. La propaganda fascista glorificaba a Mussolini como el salvador de la nación, y él se regocijaba en esta adulación, alimentando su ego y su deseo de poder absoluto. La ambición de Mussolini no se limitaba a Italia. Sus sueños de expansión territorial y de crear un nuevo imperio romano lo llevaron a una serie de aventuras militares desastrosas. La invasión de Etiopía en 1935 fue un intento de revivir la gloria imperial italiana, pero también marcó el comienzo de la agresión expansionista que lo alinearía con la Alemania nazi de Adolf Hitler. Sin embargo, la alianza con Hitler y la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial demostraron ser decisiones fatales. Mussolini sobreestimó su poder y subestimó las consecuencias, llevando a Italia a una guerra que no podía ganar. Finalmente, la obsesión de Mussolini por el poder absoluto lo llevó a su caída. Derrocado en 1943 y ejecutado por partisanos en 1945, el final de Mussolini fue una tragedia autoinfligida, resultado directo de una ambición desmesurada que no conoció límites. Su vida es un recordatorio de cómo el poder, cuando se convierte en una obsesión, puede llevar no solo a la ruina personal, sino también a la destrucción de una nación entera. Relaciones políticas y alianzas.
Lo que para muchos es una red de cooperación y compromiso, para ellos es solo un juego de ajedrez donde todos son piezas desechables. Calígula fue el emperador romano famoso por su crueldad, excesos y comportamiento tiránico hacia sus súbditos y senadores. Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, es uno de los emperadores más infames de la historia de Roma. Su nombre evoca imágenes de crueldad, exceso y un reinado marcado por la tiranía. Aunque su mandato fue breve, el impacto de su gobierno dejó una marca indeleble en la historia del Imperio Romano. En el caso de Calígula, las relaciones políticas y las alianzas, lejos de ser una red de cooperación y compromiso, se convirtieron en un siniestro juego de ajedrez, donde todos, desde senadores hasta amigos cercanos, eran piezas desechables, utilizadas para satisfacer su insaciable sed de poder y control. Relaciones políticas y alianzas de Calígula. Calígula ascendió al trono en el año 37 después de Cristo, sucediendo a su abuelo adoptivo, el emperador Tiberio. Al principio, su gobierno fue recibido con entusiasmo. El joven emperador, con solo 24 años, era visto como un soplo de aire fresco después del sombrío y paranoico régimen de Tiberio. Sin embargo, esta ilusión se desvaneció rápidamente. En lugar de consolidar alianzas y fortalecer su posición a través de la cooperación, Calígula optó por un enfoque despótico, convirtiendo sus relaciones políticas en un campo minado de intrigas y traiciones. Al asumir el poder, Calígula mostró una fachada de generosidad y magnanimidad. Liberó a los prisioneros políticos encarcelados por Tiberio y devolvió las propiedades confiscadas a sus dueños legítimos. Pero esta aparente benevolencia pronto dio paso a una conducta errática y despótica. Calígula no veía a sus aliados como colaboradores necesarios para la estabilidad del imperio, sino como herramientas que podían ser usadas y desechadas según su conveniencia. El Senado, la antigua institución que había gobernado Roma durante siglos, fue uno de los primeros en sentir la ira de Calígula. En lugar de respetar a los senadores como socios en el gobierno, los trató con un desprecio absoluto. Calígula humilló públicamente a varios senadores, exigiendo su adoración como si fuera un dios viviente, y a menudo ponía sus vidas en riesgo por caprichos personales. Esta actitud hacia el Senado no solo debilitó la autoridad de la institución, sino que también sembró un miedo profundo entre sus miembros, quienes comprendieron rápidamente que estaban a merced de un emperador impredecible y cruel. Las alianzas políticas de Calígula también fueron caracterizadas por una brutal eliminación de aquellos que consideraba una amenaza para su poder. Su paranoia lo llevó a ejecutar a varios miembros de su propia familia, incluido su cuñado Marco Emilio Lépido y sus hermanas, Drusila, Agripina y Julia Livila, acusándolos de conspirar en su contra. Estos actos no solo destruyeron potenciales alianzas familiares, sino que también aislaron aún más a Calígula dentro de su propio círculo de poder. Uno de los ejemplos más notorios de su visión política como un juego de ajedrez fue su relación con el ejército. Calígula entendía que el apoyo militar era crucial para mantener su control sobre Roma, pero en lugar de ganarse la lealtad de sus generales a través de la confianza y el respeto, recurrió a la humillación y el despilfarro. En un episodio que ejemplifica su locura y desprecio por las instituciones, ordenó a su ejército marchar hasta las costas de la Galia para invadir Britania, solo para hacerles recoger conchas marinas, un acto que describió como un botín del mar. Este episodio ridiculizó al ejército y subrayó su total desinterés por cualquier alianza genuina o estrategia militar coherente. Calígula transformó las relaciones políticas en un escenario de paranoia, traición y brutalidad. Para él, las alianzas no eran más que oportunidades para manipular, degradar y destruir a quienes lo rodeaban. Su reinado, aunque corto, dejó una Roma fracturada, llena de miedo y desconfianza. En este juego de ajedrez donde todos eran piezas desechables, Calígula finalmente perdió su propia partida.
En el año 41 después de Cristo, tras menos de 4 años de reinado, fue asesinado por miembros de su propia guardia pretoriana, quienes, cansados de su tiranía, decidieron remover al emperador que había visto a todos a su alrededor como meros peones en su cruel juego de poder. Narrativa, propaganda y culto a la personalidad. Manipuladores por naturaleza, controlan la historia y la información, moldeando la realidad a su favor y silenciando cualquier voz disidente. Su imagen es venerada y exaltada a través de un sistema de propaganda que distorsiona la realidad, creando un culto a su persona. Napoleón Bonaparte fue el emperador francés, cuya ambición desmedida llevó a Europa a años de guerra. Su narcisismo es famoso, aunque mezclado con un gran genio militar. Napoleón Bonaparte, un nombre que resuena con poder, ambición y conquista, es también sinónimo de manipulación y control. A medida que ascendía al poder, Napoleón no solo utilizaba sus habilidades militares y estratégicas para dominar Europa, sino que también comprendió el inmenso poder de la narrativa, la propaganda y el culto a la personalidad. En su carrera meteórica, Napoleón se convirtió en un maestro de la manipulación de la información, moldeando la realidad a su favor y silenciando cualquier voz disidente. Este control le permitió no solo mantener su poder, sino también construir una imagen de sí mismo como el Salvador y Emperador por derecho divino, una imagen que distorsionaba la realidad y consolidaba su dominio sobre el imperio francés. Relaciones políticas y alianzas, control sobre la narrativa, propaganda y culto a la personalidad. Desde sus primeros años como general, Napoleón comprendió la importancia de controlar la narrativa. Durante sus campañas militares en Italia y Egipto, supervisó personalmente los informes de prensa, asegurándose de que las noticias glorificaran sus victorias y minimizaban o silenciaban sus derrotas. Entendió que la percepción pública era tan crucial como las victorias en el campo de batalla. Al manipular la información, Napoleón se presentaba no solo como un líder militar invencible, sino también como el hombre destinado a guiar a Francia hacia la grandeza. Este control sobre la narrativa se extendió a su relación con la prensa. En 1799, tras el golpe de Estado que lo llevó al poder como primer cónsul, Napoleón se aseguró de que los periódicos en París y en toda Francia estuvieran bajo su supervisión directa o indirecta. Aquellos que se atrevieron a criticar su régimen fueron rápidamente silenciados. En un famoso ejemplo, Napoleón cerró más de 60 periódicos en un solo día, dejando solo aquellos que se alineaban con su visión del mundo. Esta censura efectiva le permitió moldear la opinión pública, asegurando que su imagen permaneciera intachable. A medida que consolidaba su poder, Napoleón utilizó la propaganda no solo para controlar la narrativa, sino también para construir un culto a su persona. Se erigió como el protector de la Revolución Francesa, un líder que traía orden y estabilidad después del caos de los años revolucionarios. Sin embargo, al mismo tiempo, Napoleón se alejaba de los ideales republicanos y comenzaba a forjar su propia imagen imperial. Se presentó como el heredero de Carlomagno y los emperadores romanos, alguien destinado a gobernar Europa por derecho divino. La propaganda napoleónica fue hábilmente diseñada para promover esta imagen. El arte, la literatura y la arquitectura fueron herramientas clave en la construcción del culto a la personalidad de Napoleón. Encargó pinturas y estatuas que lo mostraban en poses heroicas como un líder que cabalgaba sobre el destino de Francia y de Europa. El Arco de Triunfo en París, comenzado bajo su mando, fue uno de los monumentos destinados a inmortalizar sus victorias y su gloria. Además, Napoleón utilizó ceremonias públicas para fortalecer su imagen de poder absoluto. Su coronación como emperador en 1804, en la que se autoproclamó y se colocó la corona en la cabeza, simbolizó su rechazo a cualquier autoridad superior y su total control sobre Francia.
Este acto fue cuidadosamente diseñado para mostrar que Napoleón era el único arquitecto de su destino, un líder al que ningún dios ni hombre podía desafiar. Sin embargo, esta construcción de su imagen tenía un costo. Cualquier forma de disidencia fue aplastada y aquellos que se atrevieron a cuestionar su régimen fueron perseguidos o exiliados. Napoleón se aseguró de que la historia lo recordara como un héroe, incluso si eso significaba reescribir los hechos y eliminar a sus críticos. La realidad fue distorsionada para alimentar su ambición y su necesidad de control absoluto. A lo largo de su reinado, Napoleón Bonaparte demostró ser un maestro en el uso de la propaganda y la manipulación de la información para consolidar su poder. Al construir un culto a su persona, moldeó la realidad a su favor y creó una imagen de invencibilidad que persiste en la memoria colectiva. Pero, detrás de esta imagen de grandeza, se escondía un hombre obsesionado con el control, dispuesto a silenciar cualquier voz disidente para mantener su dominio absoluto. Tratamiento a los opositores. La oposición no es tolerada. La represión, el asesinato y el exilio son sus respuestas a cualquier desafío a su autoridad. Iván el Terrible fue el zar de Rusia conocido por su brutalidad, paranoia y actos de violencia extrema durante su reinado. Iván IV Vasilievich, conocido en la historia como Iván el Terrible, fue el primer zar de Rusia y una figura que encarna el arquetipo del líder despiadado, cuyo nombre evoca terror y brutalidad. Gobernó desde 1547 hasta su muerte en 1584, y bajo su mando, el Estado ruso se expandió significativamente, pero a un costo humano y moral incalculable. En el caso de Iván el Terrible, la oposición no era simplemente un obstáculo a superar, sino una amenaza existencial que debía ser erradicada con una violencia implacable. Su respuesta a cualquier desafío a su autoridad fue la represión más despiadada, el asesinato sin piedad y el exilio forzado, una política que dejó un legado de terror y desconfianza que perduró mucho después de su muerte. Tratamiento a los opositores de Iván el Terrible. Iván ascendió al trono a los 3 años, tras la muerte de su padre, Vasili III, pero su poder real comenzó a consolidarse en 1547, cuando fue coronado como zar. Desde joven, Iván experimentó traiciones y enfrentamientos con la nobleza rusa, los boyardos, que intentaban controlar el poder durante su minoría de edad. Estas experiencias tempranas sembraron en él una desconfianza profunda hacia cualquier forma de oposición, un sentimiento que crecería hasta convertirse en paranoia y que definiría su gobierno. Una vez en el poder, Iván el Terrible no tardó en tomar medidas drásticas para eliminar cualquier amenaza real o percibida a su autoridad. Uno de los episodios más notorios de su reinado fue la creación de la Oprichnina en 1565, una política que dividió el Estado ruso en 2 partes, la Oprichnina, bajo el control directo de Iván, y el Zemschina, administrado por los boyardos tradicionales. La Oprichnina se convirtió en un Estado dentro del Estado, gobernado por la voluntad absoluta del zar, con su propia fuerza de élite, los Oprichniki, que actuaban como su brazo represivo. Los Oprichniki, vestidos de negro y montados en caballos oscuros, fueron el instrumento de terror de Iván el Terrible. Bajo sus órdenes, llevaron a cabo una campaña de terror contra cualquier persona que Iván considerara una amenaza. Los boyardos, en particular, fueron blanco de esta violencia. Fueron ejecutados en masa, sus propiedades confiscadas y sus familias destruidas. Iván veía en cada noble una potencial traición, y bajo la justificación de purgar el reino de conspiradores, se desató un reino de terror sin precedentes. Uno de los actos más infames de represión de Iván ocurrió en 1570, con el saqueo de Nóvgorod. Convencido, sin pruebas, de que los líderes de la ciudad estaban conspirando para desertar a Polonia, Iván ordenó una campaña brutal de represión. La ciudad, uno de los centros comerciales y culturales más importantes de Rusia, fue devastada.
Miles de habitantes fueron torturados y asesinados, y sus bienes, saqueados. Este evento fue una demostración del poder absoluto del zar y una advertencia aterradora a cualquier otro territorio que pudiera pensar en oponerse a su voluntad. Iván no solo utilizó la violencia física contra sus opositores, sino también el exilio como herramienta de control. Aquellos que no fueron asesinados a menudo se encontraron desterrados a las regiones más remotas del vasto imperio ruso. Este destierro equivalía a una sentencia de muerte lenta, alejando a los enemigos de Iván de cualquier posibilidad de apoyo o retorno al poder. La paranoia de Iván alcanzó su punto culminante en 1581 cuando, en un arrebato de ira, golpeó mortalmente a su propio hijo, Iván Ivanovich, el heredero al trono, durante una discusión. Este acto fue una tragedia personal y política que dejó al Estado ruso sin un sucesor claro, sumiendo al país en el caos tras la muerte del zar en 1584. Iván el Terrible dejó un legado de terror y desconfianza que marcó profundamente a Rusia. Su tratamiento brutal hacia los opositores no solo aseguró su dominio durante su vida, sino que también instauró un modelo de gobierno basado en el miedo y la represión. Bajo su mano de hierro, la oposición no era tolerada, y cualquier atisbo de desafío era sofocado con una violencia que aterrorizó a sus súbditos y cimentó su lugar en la historia como uno de los líderes más despiadados que jamás haya gobernado. Uso de la violencia. En lugar de ser el último recurso, la violencia se convierte en una herramienta primaria para mantener el control y el poder. Pablo Escobar fue el narcotraficante colombiano que se destacó por su crueldad, manipulación y capacidad para infundir terror en sus enemigos y en la sociedad. Pablo Emilio Escobar Gaviria, un nombre que aún resuena con temor y asombro en Colombia y en todo el mundo, fue el hombre que durante los años 80 y 90 dominó el narcotráfico internacional desde su base en Medellín. Para Escobar, la violencia no era solo una herramienta, sino una estrategia deliberada para mantener y expandir su imperio de cocaína. En lugar de ser el último recurso, como en la mayoría de los conflictos, la violencia se convirtió en su principal medio para ejercer control y poder, convirtiendo a Escobar en uno de los criminales más temidos y despiadados de la historia. Uso de la violencia por Pablo Escobar. Desde sus inicios en el mundo del crimen, Escobar entendió que la violencia era un lenguaje poderoso. Durante sus primeros años, cuando aún no era el narcotraficante más poderoso del mundo, se dedicó al contrabando y al robo de autos, actividades que ya involucraban el uso de la intimidación y la fuerza bruta. Pero fue con el auge del narcotráfico en los años 70 cuando Escobar comenzó a forjar su reputación como un hombre al que nadie podía desafiar sin enfrentar terribles consecuencias. En el negocio de la cocaína, Escobar rápidamente se dio cuenta de que el poder no solo se obtenía a través de la riqueza, sino también a través del miedo. Estableció una red de sicarios, jóvenes hombres leales dispuestos a matar a cualquiera por él. Estos sicarios se convirtieron en la punta de lanza de su estrategia de terror, ejecutando asesinatos a sangre fría, ya fuera contra rivales del narcotráfico, funcionarios del gobierno, o cualquiera que representara una amenaza para su organización. El lema de Escobar, plata o plomo, encapsula perfectamente su enfoque hacia el poder. A políticos, jueces, policías y periodistas les ofrecía dos opciones: aceptar su soborno, plata, o enfrentar la muerte, plomo. Esta táctica se convirtió en una herramienta efectiva para neutralizar a sus enemigos y asegurar la lealtad de aquellos que preferían vivir. Bajo esta premisa, Escobar corrompió e infiltró instituciones enteras, desde la policía hasta el sistema judicial colombiano. Uno de los actos más violentos y emblemáticos de su campaña de terror fue el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984. Lara Bonilla se había convertido en una figura prominente en la lucha contra el narcotráfico, y su asesinato fue un mensaje claro de Escobar:
cualquiera que se opusiera a él estaba condenado. Este acto marcó el inicio de una escalada de violencia sin precedentes en Colombia, donde las amenazas y los asesinatos se convirtieron en el pan de cada día. El uso de la violencia por parte de Escobar alcanzó niveles extremos durante su guerra contra el Estado colombiano en los años 80. En un intento de evitar su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentaba cargos por narcotráfico, Escobar lanzó una serie de ataques terroristas que incluyeron bombardeos, asesinatos masivos y secuestros. Uno de los episodios más trágicos fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en 1989, donde murieron 107 personas. Escobar había ordenado el ataque con la intención de matar a un candidato presidencial que no estaba en el avión. Este acto de violencia indiscriminada mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su imperio. La violencia de Escobar no solo fue física, sino también psicológica. Sembró el miedo en todos los niveles de la sociedad colombiana, creando un ambiente en el que nadie se sentía seguro. Las calles de Medellín, su ciudad natal y bastión, se convirtieron en campos de batalla, donde el sonido de los disparos y las explosiones era común. La población vivía bajo una sombra constante de terror, con la certeza de que la muerte podía llegar en cualquier momento a manos de los hombres de Escobar. Finalmente, la estrategia de Escobar de usar la violencia como su principal herramienta de poder fue su ruina. En 1993, tras años de ser perseguido por el gobierno colombiano con el apoyo de Estados Unidos, fue abatido en un tejado de Medellín. Sin embargo, su legado de violencia dejó una marca indeleble en Colombia, un recordatorio de cómo el uso desenfrenado del terror puede devastar una nación entera. Pablo Escobar no solo construyó su imperio con cocaína, sino también con la sangre de miles de inocentes, y su historia sigue siendo un ejemplo escalofriante de cómo la violencia, cuando se convierte en una herramienta primaria de poder, puede destruir todo a su paso. Religión y creencias personales. Ya sea utilizándola como un arma o rechazándola completamente, la religión se convierte en un medio para consolidar su poder. Reina María I de Inglaterra, María la Sanguinaria, es conocida por su persecución brutal de protestantes en Inglaterra, que la llevó a ejecutar a cientos de personas. María I de Inglaterra, conocida en la historia como María la Sanguinaria, es recordada como una de las figuras más controvertidas del Renacimiento inglés. Su reinado, que duró de 1553 a 1558, estuvo marcado por su ferviente catolicismo y su implacable deseo de restaurar la fe católica en Inglaterra después de la Reforma Protestante iniciada por su padre, Enrique VIII. Para María, la religión no era simplemente una cuestión de fe personal, sino una herramienta poderosa para consolidar su autoridad y revertir los cambios religiosos que habían dividido a su país. Su uso de la religión como un arma, tanto en la persecución de herejes como en la promoción de la unidad bajo la Iglesia Católica, definió su breve y sangriento reinado. Religión y creencias personales, un medio para consolidar el poder. Desde su infancia, María fue una católica devota, criada en la fe por su madre, Catalina de Aragón. El cisma de su padre con la Iglesia Católica, que culminó en la creación de la Iglesia de Inglaterra, no solo significó la anulación del matrimonio de sus padres, sino también un profundo conflicto interno para María. Durante el reinado de su hermano Eduardo VI, un ferviente protestante, María se mantuvo firme en su fe católica, resistiendo la presión para conformarse a la nueva religión oficial del reino. Esta resistencia, alimentada por su convicción religiosa, se convirtió en un preludio de su futuro uso de la religión como una herramienta de poder. Cuando María ascendió al trono en 1553, lo hizo con una misión clara: restaurar el catolicismo en Inglaterra. Su devoción personal se transformó rápidamente en una política de Estado.
Para María, restaurar la verdadera fe no era solo un acto de piedad, sino una forma de legitimar su reinado y deshacer lo que consideraba los errores herejes de sus predecesores. El retorno a la fe católica se convirtió en un símbolo de su autoridad divina y su derecho a gobernar. María no dudó en usar la religión como un arma para perseguir a sus oponentes. Aquellos que se negaron a renunciar al protestantismo fueron considerados herejes y, por lo tanto, enemigos del Estado. Su gobierno vio la ejecución de más de 280 protestantes, entre ellos obispos, clérigos y laicos, en lo que se conoció como las persecuciones marianas. Los que no aceptaron la vuelta al catolicismo fueron condenados a la hoguera en un intento de María por purgar a Inglaterra de la herejía y restaurar la pureza de la fe católica. La infame reputación de María la Sanguinaria se forjó en estos años de represión religiosa. Su uso de la violencia en nombre de la religión no solo fue un medio para eliminar la oposición, sino también para consolidar su poder. Al asociar su reinado con la restauración del catolicismo, María buscaba fortalecer su autoridad y legitimar su posición como la legítima soberana de Inglaterra. Sin embargo, esta brutalidad también sembró el odio y el temor entre sus súbditos, lo que llevó a un rechazo generalizado de su gobierno y, más tarde, de su legado. Además de la persecución, María intentó reforzar la influencia católica a través de su matrimonio con Felipe II de España, otro católico devoto. Este matrimonio, sin embargo, fue impopular entre los ingleses, que temían la influencia española en sus asuntos internos. Aunque el matrimonio tenía la intención de asegurar la sucesión católica y fortalecer la alianza con el mayor poder católico de Europa, solo exacerbó las tensiones internas y alimentó la desconfianza hacia su reinado. El fervor religioso de María no solo alienó a los protestantes, sino que también tuvo consecuencias duraderas para Inglaterra. A su muerte en 1558, dejó un reino profundamente dividido y en el borde del colapso. La adhesión fanática a su fe y su uso implacable de la religión como herramienta política acabaron por minar la estabilidad de su reinado. Su sucesora, Isabel I, revertiría muchas de las políticas religiosas de María, marcando el comienzo de una era de relativa tolerancia religiosa en comparación con la brutalidad del gobierno de María. María I de Inglaterra, en su intento de restaurar el catolicismo y consolidar su poder, utilizó la religión como un arma implacable. Su creencia de que estaba cumpliendo la voluntad divina justificó, a sus ojos, los actos de violencia y represión que definieron su reinado. Sin embargo, este uso de la religión como un medio para consolidar su autoridad resultó en un legado manchado por la sangre de los mártires protestantes y una Inglaterra que, lejos de estar unida bajo una sola fe, estaba más dividida que nunca. Economía y control de recursos, el saqueo de una nación. Los recursos de la nación se convierten en su tesoro personal, saqueando, explotando y dejando a su pueblo en la miseria. Nicolás II de Rusia fue el último zar de Rusia, cuya indiferencia y arrogancia contribuyeron al colapso del Imperio ruso y al sufrimiento de su pueblo. Nicolás II de Rusia, el último de los Románov, ha pasado a la historia como un líder cuyo alejamiento de la realidad y su enfoque autocrático sellaron el destino de una dinastía que gobernó por más de 300 años. En su concepción del poder, los vastos recursos del Imperio ruso no eran bienes comunes destinados al bienestar de su pueblo, sino un tesoro personal que debía ser explotado y controlado para mantener su estatus y su visión de un imperio fuerte y eterno. Bajo su gobierno, los recursos de la nación fueron mal administrados, saqueados y desperdiciados, dejando a millones de rusos en la miseria y a la economía nacional en un estado de colapso que facilitó el estallido de la Revolución de 1917. Desde su ascenso al trono en 1894, Nicolás II heredó un vasto imperio que, aunque rico en recursos naturales, estaba profundamente atrasado en términos de desarrollo económico.
Rusia poseía vastas extensiones de tierras fértiles, enormes yacimientos de petróleo y minerales y abundantes bosques. Sin embargo, en lugar de utilizar estos recursos para fomentar el bienestar y la prosperidad de su pueblo, Nicolás II permitió que fueran explotados en beneficio de una élite estrecha, compuesta por nobles y funcionarios que veían en estos bienes una oportunidad para enriquecer sus propios bolsillos, a menudo a costa del bienestar general. Durante el reinado de Nicolás, la economía rusa estuvo marcada por una extrema desigualdad. Mientras la aristocracia y la burguesía emergente se beneficiaban del crecimiento de las industrias y la explotación de los recursos, la gran mayoría de la población, compuesta por campesinos y trabajadores urbanos, vivía en la pobreza. Los campesinos, que constituían la columna vertebral de la economía rusa, estaban atrapados en un sistema feudal prácticamente intacto, obligados a trabajar la tierra en condiciones miserables, mientras los frutos de su trabajo enriquecían a los terratenientes y al Estado. Nicolás II mostró poca o ninguna preocupación por las condiciones de vida de sus súbditos. Las reformas agrarias, necesarias para modernizar la agricultura y mejorar la situación de los campesinos, fueron postergadas o implementadas de manera insuficiente. La tierra, un recurso vital para el pueblo ruso, seguía concentrada en manos de una pequeña élite, mientras millones de campesinos vivían en condiciones de servidumbre virtual, sin acceso a las herramientas, el crédito o la capacitación necesarios para mejorar su productividad y sus vidas. El control de los recursos industriales fue igualmente problemático. Se desarrolló bajo un modelo que favorecía a los inversores extranjeros y a las élites locales, mientras que los beneficios no se distribuían equitativamente entre la población. Las fábricas y minas, a menudo propiedad de oligarcas cercanos a la corte, eran lugares de trabajo brutalmente explotadores, donde los obreros enfrentaban largas horas de trabajo, salarios miserables y condiciones de seguridad inexistentes. Nicolás II, convencido de su derecho divino a gobernar y de la necesidad de mantener el autocrático orden zarista, desestimó las crecientes demandas de reformas sociales y económicas. Cualquier intento de redistribución de los recursos o de mejora de las condiciones de vida fue visto como una amenaza al orden establecido, y por lo tanto, fue reprimido con fuerza. Incluso en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando la economía rusa se desplomó y el hambre y la desesperación se apoderaron de las ciudades y el campo, Nicolás continuó aferrado a su visión de un imperio donde los recursos eran su patrimonio personal. Esta explotación insensible y desastrosa de los recursos nacionales contribuyó a la creciente ira y frustración que llevó a la Revolución de 1917. La incapacidad de Nicolás II para adaptar su política económica a las necesidades de su pueblo y su obsesión con mantener el control sobre los recursos del imperio sellaron el destino de su dinastía. Lo que podría haber sido una nación próspera, impulsada por la abundancia de sus recursos naturales, se convirtió en un país desgarrado por la pobreza, la desigualdad y el conflicto, llevándolo a su final violento y trágico. Política exterior y relaciones internacionales. Legado y caída. Para estos líderes, las relaciones exteriores no son más que extensiones de su deseo de dominación, llevando a sus naciones a guerras y conflictos devastadores. Finalmente, sus imperios se desmoronan bajo el peso de sus propias atrocidades, dejando un legado de muerte y destrucción que persiste mucho después de su desaparición. Leopoldo II de Bélgica fue el rey de Bélgica responsable de la explotación brutal del Congo, causando la muerte de millones de congoleños en su búsqueda de riqueza. Leopoldo II de Bélgica, un nombre que en Europa podría haber sido recordado por el progreso y la modernización, es en cambio sinónimo de uno de los episodios más oscuros y brutales de la historia colonial. Este monarca, que gobernó Bélgica desde 1865 hasta 1909, convirtió su ambición personal en una catástrofe internacional, dejando tras de sí un legado de muerte y sufrimiento que aún resuena hoy.
Para Leopoldo, la política exterior y las relaciones internacionales no eran más que un medio para satisfacer su insaciable deseo de poder y riqueza, sin importar el costo humano. Política exterior y relaciones internacionales, el deseo de dominación. Leopoldo II, frustrado por la pequeña escala de su reino en Europa, soñaba con construir un imperio que rivalizara con los grandes poderes coloniales de su tiempo. Este deseo lo llevó a dirigir su mirada hacia África, un continente que, en ese momento, estaba siendo dividido por las potencias europeas en la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885. Utilizando su habilidad diplomática y manipulando las preocupaciones humanitarias de la época, Leopoldo logró convencer a las naciones europeas de que le concedieran control personal sobre una vasta área en el corazón de África, conocida como el Estado Libre del Congo. Bajo el pretexto de llevar la civilización y el cristianismo a los pueblos salvajes del Congo, Leopoldo estableció un régimen de explotación brutal que se convertiría en una de las mayores atrocidades de la era colonial. El Estado Libre del Congo, administrado como la propiedad privada de Leopoldo y no como una colonia oficial de Bélgica, se convirtió en un vasto campo de trabajo forzado. Aquí, millones de congoleños fueron sometidos a trabajos agotadores en la extracción de caucho y marfil, bienes que enriquecieron enormemente a Leopoldo mientras despojaban a la población local de su libertad, su dignidad y, en muchos casos, su vida. Las relaciones internacionales de Leopoldo II estuvieron marcadas por su astucia para mantener una fachada de filantropía y progreso mientras ocultaba las terribles realidades de su dominio en el Congo. Durante años, Leopoldo manipuló la opinión pública europea y las potencias extranjeras, presentándose como un benefactor que luchaba contra la esclavitud y promovía el desarrollo en África. Sin embargo, detrás de esta imagen cuidadosamente construida, su régimen se sostenía en la violencia, el terror y el saqueo sistemático de recursos. El costo humano de la ambición de Leopoldo fue devastador. Se estima que entre 10 y 15 millones de congoleños murieron como resultado directo de su explotación, a través de la violencia, el hambre y las enfermedades. Las atrocidades cometidas en el Congo finalmente salieron a la luz gracias a los informes de misioneros y activistas como el diplomático británico Roger Kisman y el periodista Ede Morel, quienes denunciaron las condiciones inhumanas en el Estado Libre del Congo. Legado y caída. La caída de Leopoldo II comenzó cuando las crecientes denuncias internacionales sobre el régimen en el Congo se volvieron imposibles de ignorar. A medida que la presión aumentaba, el rey se vio obligado a ceder el control del Congo al gobierno belga en 1908, aunque no sin antes asegurarse una considerable indemnización personal. A pesar de su intento de reescribir su legado, presentándose como un monarca modernizador que trajo la prosperidad a Bélgica, Leopoldo fue repudiado tanto en su tiempo como por la historia. El imperio que Leopoldo construyó sobre el sufrimiento y la muerte se desmoronó bajo el peso de sus propias atrocidades. La transferencia del Congo a la administración belga no puso fin a los abusos, pero marcó el comienzo de un escrutinio global sobre el legado de la colonización y la explotación desenfrenada. Leopoldo murió en 1909, odiado por muchos de sus contemporáneos y dejado a la deriva por una nación que comenzaba a darse cuenta de la magnitud de su crueldad. El legado de Leopoldo II es uno de los más oscuros en la historia de la colonización. Su insaciable deseo de dominación y riqueza no solo llevó a la muerte y el sufrimiento de millones, sino que también dejó una herida profunda en la memoria colectiva del Congo y una mancha indeleble en la historia de Bélgica. A pesar de sus intentos de encubrir su barbarie, la verdad sobre su régimen ha prevalecido, y Leopoldo II es recordado no como un gran monarca, sino como un déspota cuyo imperio fue construido sobre los cadáveres de inocentes.
Muy bien, si has llegado hasta aquí, es porque estás ávido por conocer al narcisista perverso más cruel, dañino y sanguinario de la historia. Y si bien la elección no resulta nada fácil, debido a la falta de empatía extrema y la macabra letalidad demostrada por todos los aspirantes, el infeliz trono debe ser ocupado por quien no ha dudado ni un instante en utilizar todos los mecanismos de la manipulación en beneficio propio, aun si esto significase el peor de los atentados contra la dignidad humana. Pero entonces, ¿quién ha sido en la historia el personaje más narcisista perverso de todos los humanos que han pisado este planeta? Emitamos entonces nuestro veredicto final. En el vasto y oscuro catálogo de la historia, donde se encuentran las figuras más crueles y despóticas que han dejado una estela de muerte y sufrimiento, emerge una figura que eclipsa a todas las demás en su inhumana brutalidad: Adolf Hitler. Este dictador alemán, líder del Tercer Reich, no solo demostró una falta total de empatía, sino que convirtió su narcisismo perverso en un arma de destrucción masiva, llevando al mundo al borde del abismo durante la Segunda Guerra Mundial. Su crueldad no conoció límites y el legado de horror que dejó atrás lo consagra como el más terrible y sanguinario de todos los narcisistas perversos de la historia. Exaltación de la crueldad y el macabro. Adolf Hitler no fue simplemente un líder que llevó a su país a la guerra, fue el arquitecto de uno de los genocidios más atroces de la humanidad, el Holocausto. Bajo su mando, 6 millones de judíos fueron sistemáticamente exterminados en campos de concentración, donde el sufrimiento era cotidiano y la muerte, inevitable. Este genocidio, que se extendió a otras minorías como los gitanos, discapacitados y homosexuales, no solo muestra la magnitud de su crueldad, sino también su retorcida obsesión por la pureza racial, una idea nacida de su delirio narcisista de superioridad. Pero la crueldad de Hitler no se limitó al Holocausto. Su desprecio por la vida humana se evidenció en la brutal represión de cualquier oposición dentro de Alemania desde la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, donde ordenó la ejecución de sus propios aliados en un acto de paranoia asesina, hasta la represión de la resistencia interna al régimen nazi. Las leyes de Nuremberg, que institucionalizaron la discriminación racial y el odio, son otro ejemplo de cómo Hitler convirtió su ideología de odio en ley, despojando a millones de personas de su humanidad y derechos básicos. En su búsqueda de poder absoluto, Hitler no solo llevó a la destrucción de Europa, sino que desató un conflicto global que dejó más de 70 millones de muertos. Sus campañas militares, marcadas por una brutalidad sin precedentes, como la invasión de Polonia en 1939, que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, y la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética en 1941, resultaron en masacres masivas y una devastación incalculable. Los soldados alemanes, bajo su mando, cometieron innumerables crímenes de guerra, ejecutando civiles, prisioneros de guerra y llevando a cabo políticas de tierra arrasada que dejaron a poblaciones enteras al borde de la aniquilación. Fundamentación de la elección. Lo que hace a Adolf Hitler el más terrible de los narcisistas perversos no es solo la magnitud de sus crímenes, sino la sistematización y el propósito frío y calculado detrás de ellos. Su capacidad para manipular y seducir a millones, convenciendo a una nación entera de seguirlo en su demencial cruzada, es un testimonio de su peligrosidad. Hitler no solo buscaba el poder, buscaba la total dominación del mundo bajo su visión distorsionada y estaba dispuesto a sacrificar cualquier cantidad de vidas para lograrlo. Su legado de horror persiste hasta hoy, como un recordatorio de los extremos a los que puede llegar el narcisismo perverso cuando se combina con un poder absoluto y una ideología de odio. Por estos motivos, Adolf Hitler se erige como el más terrible y sanguinario de los narcisistas perversos de la historia, una figura cuyo nombre es sinónimo de maldad absoluta y cuya sombra aún pesa sobre la humanidad. Si este viaje por los rincones más sombríos del poder y la crueldad humana te ha parecido fascinante, te invitamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal.
Dale like a este video si te ha gustado y, por favor, compártelo con aquellos que también puedan estar interesados en conocer más sobre la historia desde una perspectiva única y reveladora. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir creando contenido de calidad, desentrañando los misterios del pasado y arrojando luz sobre las figuras más influyentes, para bien o para mal, que han moldeado nuestro mundo. Asegúrate de activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando los episodios más impactantes de la historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos despedimos cordialmente y esperamos verte en el próximo video. Hasta entonces.